Oye, bancos centrales, ¿qué esperar esta semana? Porque es la gran cita de los bancos centrales. ¿Cómo veis la política monetaria de las principales entidades? ¿Más subidas, una pronta parada, bajadas? Efectivamente, Susana, tenemos la Reserva Federal este miércoles, el jueves el Banco Central Europeo. Y todo apunta a que esa subida de tipos de interés que hemos visto en los últimos trimestres, pues está llegando a su final. Entonces, empecemos primero con la Reserva Federal, donde parece ser que nos queda una subida. La cuestión es si es junio o julio. Si nos venimos de este lado del Atlántico, ¿no?, que parece ser que es lo que más nos interesa a los oyentes, porque es lo que impacta directamente en la hipoteca, es cierto que hay que reconocer que esta senda alcista en Europa empezó más tarde, un par de trimestres más tarde que en Estados Unidos. Y aquí ya hemos visto como el BCE ha frenado las subidas de 50 puntos básicos a 25. Y desde Janus Henderson creemos que quedan 2 subidas más. Entonces, la realidad es que estamos llegando ya a ese final de ciclo de subidas. ¿Para luego bajar tipos de interés? Bueno, yo creo que es lo que está descontando ya la curva, ¿no? Y a mí casi me gusta más analizar la curva, cómo está invertida y eso que se ha aplanado un poquito estos últimos 3 meses. Y de hecho es donde vemos bastante interesante oportunidad ya de invertir e ir cogiendo bonos gobierno, ¿no? Yo creo que todos estos pequeños steepenings, ¿no?, que se van dando, repuntes de tipos, creemos que como ya descuentan las 2 subidas en el ECB y una subida que podría ser esta o el 26 de julio en la FED, creemos que es bastante interesante porque a partir de ahí probablemente vemos que en la inflación los últimos datos han caído significativamente, ya no solo por el lado de demanda agregada, por el lado de costes y en el activo gobierno creemos que empieza a haber oportunidades y más con esos repuntes. Ahí cuando dices que la curva se está aplanando, se está moderando, los tramos cortos de la curva están bajando. O sea, los tramos, o sea, el tramo corto estaba bastante negativo, se ha aplanado, ha repuntado un poco, sobre todo por los últimos discursos donde... Espera, ¿está negativo, se ha aplanado o se ha repuntado? Estaba negativo, se ha aplanado y cuando te vas Vale. a partir del 2-3 años ya sí que se empieza a poner muy negativo, ¿no? Descontando bajadas de tipos para el año que viene. ¿Bajadas de tipo veis? Justo nosotros desde Amiral Gestión intentamos no aventurarnos a ver qué es lo que va a pasar, pero lo que sí que creemos es que quizás prácticamente todo el mercado está ya descontando que estamos muy cerca del fin de las subidas de tipos y que probablemente haya incluso bajadas ya el año que viene, y lo que nos preocupa es que no hay margen para recoger malas noticias si finalmente pues los niveles de inflación no se frenan. Entonces nosotros, por cuestión de prudencia, somos, no sé si decir negativos, pero creemos que quizás todavía queda más de lo que gran parte del mercado está descontando para controlar la inflación y por consiguiente para la frenada de subidas de tipos. Entonces, por esa cuestión intentamos jugarla con duraciones cortas y creemos que puede haber más malas noticias por parte de... O sea, ¿que creéis que todavía el techo no se ha alcanzado, que todavía queda más margen de subidas? Más de 25 puntos básicos en Estados Unidos y más de 50 en Europa. Correcto. Bruno. Pues la verdad estaríamos alineados con Martina y con Jaime. Creemos que en julio es cuando vamos a ver la última subida de Estados Unidos. Sobre todo, hemos visto que hace poco el Banco de Australia como el Banco de Canadá han subido tipos, lo cual no se esperaba. Esto puede motivar probablemente a la Fed a hacerlo. O sea, una última subida en julio. Y en Europa, pues probablemente también 2 subidas. Así que estaríamos bastante con el consenso. Lo que hay que esperar es que el Banco Central Europeo se dé cuenta de que no vayan demasiado lejos, porque Alemania ya ha entrado en un tipo de recesión técnica y entonces digamos que también el Banco Central Europeo tendría que tener una cierta cautela de no pasarse. Claro, porque podríamos ver una bajada de tipos antes de lo previsto para evitar una recesión profunda y larga en Europa. Pues creo que puede ocurrir, de hecho es una pena, ¿no? Pero hace 2 años parece como que los bancos centrales tienen la bola de cristal y creo que son humanos, como todos, ¿no? Y también se equivocan, ¿no? Y vimos 2020-21 cómo negaron la inflación, tardaron mucho, bueno, decían que era un tema más puntual, vino para quedarse, se convirtió en estructural. Yo creo que ahora los bancos centrales, es más una opinión más personal, pero creo que deberían esperar a ver los efectos de la subida más rápida en la historia, en subida de tipos, no en cantidad, pero sí en velocidad. Y como todos sabemos, la economía tiene un decalaje descomunal, o sea, nadie de golpe para de consumir, ni nadie
de golpe cuando está en crisis, o sea, necesitas pues crear trabajo, del revés, destruir. Acordaros, no sé, 2001, ¿no? Se siguió creando trabajo, mercado laboral en Estados Unidos, a pesar de las subidas, y luego vino todo de golpe por otro motivo exógeno, ¿no? 2008 ocurrió exactamente lo mismo. Entonces yo creo que los bancos centrales deberían dejar un decalaje de un año con estos tipos para ir viendo un poco los efectos de estas subidas, ¿no? Con lo cual, si siguen obsesionados con la inflación, lo mismo el mercado le vuelve a poner contra las cuerdas, como comentamos en la otra pregunta de una curva de tipos ya descontando bajadas, y lo mismo los bancos centrales se tienen que poner a bajar tipos a mucha más velocidad a la que descuenta la curva. Porque ahí la inflación sigue alta, en Europa por encima del 6% y el crecimiento, bueno, hemos visto que Europa ya ha entrado en recesión técnica. ¿Podría el Banco Central Europeo iniciar una bajada de tipos antes de lo previsto para evitar una recesión mayor? A ver, en el corto plazo lo que defendemos es que queda subida de tipos de interés porque hemos empezado en Europa a subir tipos de interés después de Estados Unidos. Tendríamos que ver ya en verano datos muy negativos como para que el Banco Central Europeo se ponga a bajar tipos de interés en el corto plazo. Por eso creemos que en nuestro caso los tipos de interés en Europa se van a mantener en estos niveles por lo menos hasta finales de año. Y insisto, bajadas de tipos de interés sería de cara al 2024. La inflación se está moderando, el crecimiento es frágil, entonces tenemos que ir viendo esos datos para tener un poco más de luz. Pero en el corto plazo lo que está claro es que no van a bajar los tipos de interés muy rápidamente. O sea, nos tenemos que acostumbrar a tipos de interés positivos. Claro, ¿ninguno de vosotros veis bajada de tipos de interés este año? No es descartable que si de verdad la recesión sea más fuerte de lo que se piensa, que se vea antes de final de año, sí. O sea, no se puede descartar del todo, si bien no es nuestro escenario principal, pero no es imposible. Pero fíjate cómo la curva en 2021 empezó a descontar subida de tipos cuando los bancos centrales decían que no era necesario. O sea, que al final el mercado creo que es mucho más sabio que nosotros y que los bancos centrales, y al final es la democratización del conocimiento. Y además, como digo yo, que ahí no es un Jaimito Albella viene a Intereconomía a hablar, ahí ponen el dinero los inversores. La famosa frase, ¿no?, de los americanos de poner el dinero donde pones la boca, ¿no? O sea, a mí por eso me gusta más que no es la opinión de AXA. AXA no ves ni bajadas de tipos este año, incluso ve dos en el Banco Central Europeo, pero el mercado no está diciendo eso. Es la diferencia entre un precio centralizado versus un precio descentralizado, que al final recoge muchísima más información de muchos más agentes. Nosotros en general lo que intentamos, no tenemos una visión muy marcada en una dirección u otra, simplemente queremos tener las carteras preparadas, sobre todo en la parte de renta fija, para navegar posibles malas noticias. Y en estos momentos lo que nos preocupa es si las subidas de tipos pues todavía les queda más tiempo. Fuimos de los primeros en creer que la inflación iba a ser más persistente de lo que ha resultado ser. No es que seamos más listos, pero sí que veíamos muchos elementos de preocupación. En general, la actuación de los bancos centrales, como bien ya ha apuntado Jaime, ha dejado pues bastante que desear, y probablemente son los responsables de toda esta situación. Ha habido muchas declaraciones por parte de bancos centrales y de políticos de que la inflación pues era un elemento exógeno y demás, y bueno, pues si tú ves la impresión monetaria que ha habido en los últimos 10 años, pues claramente, lo decía Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, la inflación siempre es un fenómeno monetario. Y bueno, creo que no sé si era el 80% de los dólares en circulación tiene menos de 2 años y pico de vida, entonces pues, no hay que ser muy listo para intuir de dónde viene todo esto. Es lo que iba a mencionar, la cantidad de dólares que se han impreso en los últimos 2 años es abismal. Entonces es lógico que va a haber inflación, ¿no? De cierto modo, sorprende que los bancos centrales, como Estados Unidos, por ejemplo, ha tardado tanto en subir los tipos, cuando al fin y al cabo una gran parte de la causa de la inflación son ellos mismos, ¿no? ¿Y recesión veis? Aparte de esta recesión técnica en Europa, ¿veis algo más duradero o algo más profundo o no? ¿No estáis preocupados por el lado del crecimiento? Pues mira, hablando de expresiones anglosajonas, hay una que dice que la marmita vigilada nunca hierve, ¿no? Y esto es lo que pasa un poco con esta recesión, que le hemos anticipado tanto que parece que como que nunca llega, ¿no? Hasta me atrevo a decir que hay algunos que están casi ya deseando que haya recesión con el impacto que pueda tener para todos nosotros. A ver, una ralentización económica está descontada, ¿no?
que nos vayamos a un entorno de cierta inflación, que es verdad que veníamos también de una década de deflación, que esto hay que recordarlo, bueno, pues hay que descontarlo, y eso hace que nos volvemos a un escenario de tipos de intereses positivos, pero eso de toda la vida no ha sido malo tampoco, ¿no? O sea, que sobre todo ni para la economía ni para el mundo financiero. Entonces, lo que estamos monitorizando de cerca, por eso no nos atrevemos en este entorno a dar un escenario más allá de los 6 meses, es el mercado laboral. Vale. Y es cierto que el mercado laboral en Estados Unidos sigue siendo muy fuerte. No tan fuerte como hace 6 meses, sí, pero sigue estando muy fuerte. Y mientras el mercado laboral siga estando fuerte, pues es difícil ver una recesión dura y prolongada. Entonces tendremos que ver cómo pasamos este verano, donde ya llevaremos un año de tipos de intereses positivos, donde ya vemos que el ahorro del COVID ya no existe, para ver el impacto que pueda tener en la economía. Sí, bueno, es cierto, ¿no?, lo que comenta Martina. También es verdad que el mercado laboral, desgraciadamente, tiene, yo creo, es el componente macro que más decalaje lleva. Entonces, un indicador, sabes que hay indicadores adelantados, coincidentes y retrasados, ¿no? Y el dato de empleo o el mercado laboral es muy, muy retrasado. Se tarda mucho en contratar hasta que el empresario no ve, empieza a ver que generas, ¿no?, flujos de caja libre, que tienes cierta visibilidad, los indicadores, el Purchasing Manager Index y demás, ¿no? Todos estos indicadores adelantados empiezan a dar signos de mejora, no empiezas a invertir. Entonces el empleo, la verdad, que sigue como una moto. Es verdad que el último dato de empleo fue fuerte, pero si te miras, a mí me gusta mucho más la encuesta de Household Survey, que es mucho más, atiende mucho menos ruido, por ejemplo, no incluye el doble empleo y demás, que es lo que está ocurriendo de hecho en España, ¿no?, con un poco el brindis al sol que ha hecho el gobierno con, bueno, por primera vez pasar de los 20 millones de cotizantes, ¿no? Al final no solo hay que ver el numerito, sino la calidad de los mismos. Si te fijas, el número de horas trabajadas está cayendo fortísimamente. Y bueno, pues es verdad que a nivel creación de empleo puro el dato es bueno, pero la calidad del mismo, desgraciadamente, deja mucho que desear. Nosotros desde Amiral Gestión no creemos que vaya a haber una recesión muy severa. Sí que es cierto que un sector que sí que nos preocupa y en el que de forma estructural tenemos pocas posiciones es el sector bancario, porque en caso de que hubiese realmente una recesión severa, ya hemos visto que en Estados Unidos se han quebrado 5 bancos. Sin ser adivinos, creemos que el último banco en 2023 todavía no ha quebrado al otro lado del charco, y eso pues puede traer más miedos y por supuesto volatilidad. Lo que estamos viendo tanto en Europa como en Asia, donde somos más optimistas y donde tenemos más exposición en renta variable, es que las compañías se están presentando razonablemente bien, dependiendo obviamente de los sectores, pues algunas están quizás perdiendo un poco más de márgenes, pero en general los resultados están siendo satisfactorios y vemos pues un poquito de desaceleración, pero es algo muy razonable. Decía Peter Lynch que siempre se ha perdido más dinero esperando, anticipando las crisis, las recesiones, que la propia recesión. Entonces, creemos que es muy importante transmitir a los clientes que este siempre es el entorno en el que van a tener que invertir. Entonces, estar todo el rato es tremendo la obsesión de intentar hacer market timing. Hay que estar invertidos y hay que asumir pues que va a haber, a lo mejor viene una recesión, pero no puedes estar un año esperando. Nosotros hablamos con muchos banqueros, agentes y diferentes asesores financieros, y es que te lo dicen, los clientes siempre retiran el dinero en el peor momento, y hay mucha gente que el año pasado, o incluso este año, a principios de año, a finales del año pasado, retiraron el dinero. Si este año no estabas invertido en enero, ya te has perdido el core de la subida este año. Que hay que recordar que a pesar de que ha quebrado, por ejemplo, Credit Suisse, pues en renta variable tenemos rentabilidades del 12-15% en Europa, o sea que no está nada mal. Hombre, es verdad que se ha demostrado, muchas gestoras han demostrado que el estar fuera por hacer market timing puedes perderte algunos días muy buenos. Entonces, en efecto, hay que estar invertido. Pero yo creo que también desde Europa no nos damos cuenta de la cantidad de bancos que hay en Estados Unidos. Como hay varios cientos de bancos en Estados Unidos, pues sí, es muy probable que vamos a ver otro accidente. Tampoco es para preocuparse, pero sí, es que estamos acostumbrados a conocer los mayores bancos que tiene cada país. Por ejemplo, Europa, Francia, Italia, etcétera. Sabemos que son apenas una decena de los grandes bancos, mientras que en Estados Unidos estamos hablando de cientos de bancos en total. ¿Dónde estáis viendo oportunidad, Jaime? Bueno, nosotros, como comentábamos antes, ahora mismo vemos más valor en renta fija, sobre todo en gobiernos,
y luego dentro de renta fija también en la parte de que algunos se removerá ahí en el coche, en el asiento, en high yield americano, donde creemos que al 8 y pico por ciento, ¿no?, de tipos ya descuenta pues una desaceleración, una subida de la tasa de defaults, e incluso creemos que aunque los diferenciales de crédito están en la parte de abajo, se puede decir que todavía no descuentan recesión, sí que creemos que puede haber un cambio del mix, ¿no?, de ese 8% que pasa a pesar más el diferencial de crédito y se compense por una caída de los tipos nominales, con lo cual el carry que te queda al tipo es muy interesante, ¿no?, la zona del 8%. ¿Vosotros en renta fija? Pues mira, como comentábamos antes de que estamos llegando a ese pico de subidas de tipos, es el momento de aprovechar y hacer cartera de renta fija, porque por fin de esa componente es un motor de rentabilidad. ¿Dónde vemos oportunidades? Pues principalmente la deuda corporativa de grado de inversión, que es aquella deuda de emisores de mayor calidad o mayor calificación crediticia, y especialmente en el tramo de 3 a 5 años. Por tanto, hay que aprovechar esas subidas de tipos de interés, que parece que lo vemos como algo negativo. No, lo que ha dejado es mucho valor para hacer una cartera de renta fija, especialmente grado de inversión a 3 o 5 años. ¿Vosotros en gobiernos? Sí, totalmente. Y además para el inversor conservador, que el año pasado perdió mucho en renta fija, este año hay unas oportunidades tremendas en deuda pública de la zona euro, incluso de Estados Unidos. La subida de tipos es lo que ha permitido que después de una década de tener tipos tan bajos, incluso a veces negativos, ahora tenemos tipos muy atractivos. En el tramo de 1 a 3 años, el 3,5 también en deuda pública, está pagando muy bien, aproximadamente un 3%. Y hay que aprovecharlo, porque probablemente cuando deja de subir los tipos, ya vamos a ver una avalancha y rápidamente perderemos, digamos, esta oportunidad. Entonces, sin duda. Nosotros, Susana, en Amiral Gestión coincidimos con Jaime en el asset class, no en la región. Vemos oportunidades en high yield, pero en Europa. Creemos que el binomio rentabilidad-riesgo que ofrece el high yield es interesante. Lógicamente, en un contexto de antesala de recesión, pues preocupa mucho las posibles defaults. Ahí, evidentemente, la selectividad creemos que es fundamental, pero con una duración bastante corta, en torno a 2 años, sí que creemos que con bastante selectividad puedes tener más visibilidad de qué te estás comprando, evitar defaults, obviamente pues con carteras diversificadas. En renta fija es donde estamos viendo más atractivo, y precisamente el año pasado fue de lo que mejor se comportó, o sea que el high yield tampoco es tan tuvo peor comportamiento lo más conservador el año pasado. Oye, ¿bonos ligados a la inflación? Buena pregunta, han perdido un poco de punch, pero la verdad es que, o sea, es verdad que no es lo mismo que el año pasado, donde el valor era, vamos, significativo, hacían los números y pagaban por encima los gobiernos. No pagan mal, te puedes ir a bonos ligados a la inflación, duraciones de 2 en la zona del 3,5, 3,6, pero también es verdad que creemos que el mercado está descontando, si te vas a los break-evens, lo que piensa el mercado, lo que hablabas un poco antes de la curva renta fija, creemos que el mercado está descontando menos inflación en este 2,2, 2,3 de la que realmente va a haber, con lo cual si con un poquito de suerte la inflación, como comentamos aquí, se mantiene alta, ya no digo una barbaridad y ojalá que no, como el año pasado, pero sí más en la zona del 3%, que no es descabellado, tendríamos otro 0,7 o 70 puntos básicos adicionales, lo cual te irías por encima del 4%, que nos pagaría más que los gobiernos y de hecho son 99,9% bonos emitidos por gobiernos y nos pagarían mejor, aparte que es flotante, o sea, yo creo que tiene una serie de bondades muy interesantes. ¿Hay apetito por la renta fija? Apetito hay. Y de hecho ahí van los flujos, y es que hay que aprovecharlo, porque es que llevamos 2 años donde apenas ha habido apetito, porque es verdad que en un escenario de subidas de tipos de interés sufre la renta fija. Ahora que vuelve a generar rentabilidad hay. Ahora, lo que estamos viendo de momento es apetito por la parte quizás más conservadora, ¿no? Y de ahí el mensaje que hemos visto antes de quizás que algunos clientes institucionales ya están apostando por el high yield. Flujos y apetito hay, y hay que aprovechar antes de que
Sin duda vuelve el apetito. Hemos vivido el periodo más anómalo de la historia registrada en tipos de interés. Nunca había habido tipos de interés en terreno negativo, y hay que recordar que al final la renta fija es lo que más pesa en las carteras de los inversores españoles. Como sabes, hay un perfil bastante conservador. La renta fija, ahí está el debate de si es porque son conservadores o es porque falta cultura financiera, pero si comparas el peso que tiene la renta fija en las carteras de los españoles versus en Europa o Estados Unidos, pesa mucho. Ahí podríamos abrir el melón de si merece la pena que tengan un poco más de exposición a renta variable, pero precisamente en España se tiene que notar que la renta fija vuelve a tener interés. Pero sí que creemos que hay que ser, o sea, después de esta crisis hay que aprender que hay que ser un poco más flexibles y no estar solo invirtiendo, que también tiene su razón de ser la deuda gubernamental o lo más conservador, pero que hay un abanico muy amplio de asset classes dentro de la renta fija. Pues oye, gracias a la crisis pasada, si solo estabas en uno, si solo tenías uno, pues hay muchos más colores para construir una cartera en renta fija. En renta variable, oportunidades, Martina. Pues mira, nos vamos a decantar por el sector de salud. O sea, en la primera parte hemos hablado de que existen bastantes incertidumbres en el ámbito macroeconómico y en los mercados financieros. Y el sector de salud tiene el mejor de esos dos mundos, ¿no? Por una parte, características defensivas. Nos vayamos a una recesión fuerte, leve, anticipada, hierve la marmita o no hierva la marmita, lo que está claro es que va a haber mayor demanda del sector de salud, y por eso los beneficios de las empresas sanitarias tienden a ser más resilientes en cualquier entorno económico. Pero sobre todo, o sea, esa es la parte más defensiva, pero también está la parte más de crecimiento. El ritmo de innovación es frenético. O sea, el año pasado fue el año de los datos clínicos y este año puede ser el dato de nuevos productos, donde se esperan que 70 productos estén aprobados por parte de la FDA. ¿Eso qué supone? Pues nueva línea de ingresos, beneficios para las empresas de salud, porque de esos productos, de esos 70, muchos son blockbusters, que son productos que venden más de 1.000 millones de dólares al año. Por tanto, nos parece un sector que puede amortiguar volatilidad en el mercado, pero también aprovechar un repunte. ¿Alguna otra temática de inversión, Jaime? Nosotros somos un poco más agresivos, estamos con más beta, estamos empujando ideas como metaverso, robótica, digitalización. O sea, es verdad que estamos ¿no?, adentrándonos en un mundo global que cada vez crece menos, y creemos que entrar en subtemáticas que crecen muy por encima del PIB global es lo acertado. Luego es verdad la discusión de si está caro o está barato, pero lo que no hay duda, como comentaba un poco Pablo antes, ¿no?, que el crecimiento de estos subsectores sigue siendo fuerte, creciéndose en robots por encima del 15% en los próximos 10 años. A mí me sorprende otro dato, no sé si me estoy haciendo mayor, que puede ser, no es seguro, que por ejemplo la penetración de comercio electrónico en Europa está por debajo del 10%. Yo estoy muy por encima, porque me encanta darle al botoncito a Amazon y tener al día siguiente... En mi casa, al señor de Amazon le vamos a empadronar, lo estamos pensando, ¿no? Para ver si ahora cuando hagamos la declaración de la renta nos cuenta algo. Pero sorprende, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿llega a estar o no llega a ser el primero? No hay duda, ¿no? Pero que es verdad que la digitalización sigue estando muy, muy baja cuando te sales sobre todo además de grandes ciudades y demás, y que el recorrido que le queda y penetración a este tipo de tecnologías es descomunal. Nosotros, en línea con lo que decía Jaime, vemos, por ejemplo, bastantes oportunidades en tecnología, pero con dos sesgos. El primero de ellos es el precio, es decir, tecnología pero barata. Yo creo que es un poco el ADN de nuestra casa, y se puede, y precisamente te vas a capitalizaciones más pequeñas, no las megacaps, y ahí las valoraciones empiezan a ser más razonables. Y nos gustan pues temáticas como, por ejemplo, la digitalización, que al final nos parece que es algo transversal que va a afectar pues prácticamente a todas las economías. Y aunque sea un poco contraintuitivo, pero por ejemplo en Japón hay una oportunidad de digitalización muy grande, a pesar de que es un mercado que la mayoría de la gente pues puede ver como una economía súper desarrollada y sofisticada. En la parte robótica sí que es cierto que es muy puntera, pero desde la administración pública, por ejemplo, hay infinidad de oportunidades de digitalización. Hay un montón de estampitas, el sello se llama el Hanko, un sello que te tienen que poner, pues claro, todo eso se puede digitalizar, y de hecho más o menos se estima que hay una oportunidad de en torno a 20 billones solo en Japón de digitalización de la administración pública. Nosotros somos optimistas en ese segmento, y en general nos gustan las small caps, simplemente por
por dar unos datos, nos parece que hay ciertos paralelismos entre lo que le sucedió a las small caps entre el 75 y el 81. Justo los años previos tuviste pues una crisis de energía, el petróleo se fue de $3 a 34 y tenías unos tipos que subieron pues del 11% al 20% entre el 79 y el 87 con Paul Volcker. Había guerras. Bueno, pues a pesar de todo eso, el activo ganador fueron las small caps, que entre el año 75 y el 81 hicieron un 42% de rentabilidad anualizada. Anualizado. Entonces, claro, hay que estar en small caps. Y, por añadir un último dato, en Europa, que antes he hablado de Asia, en Europa las small caps están en uno de los 3 mejores periodos solo por price to book, solo comparables a 2008 y 2012, que no estamos ahí. Bueno, hablando de price to book, está claro que hay mucho valor en Japón, estamos de acuerdo. Luego tenemos el yen, que está en mínimo histórico contra el euro y donde hay bastante potencial. Y luego si miramos... pues simplemente que es un mercado que ha sido un poco olvidado, ¿no? Porque hay mucho apetito en efecto por tecnología, Nasdaq, etcétera, pero sin duda. Y luego desde el 2015 hemos visto ciertas reformas que creemos que están, la verdad, beneficiando a los accionistas y por otro lado hemos visto a las grandes empresas japonesas haciendo recompra de acciones. Y si luego vemos que es un país que está envejeciendo, y en general, por cierto, también eso es muy bueno para el sector de salud, envejecimiento de la población, la robótica, o sea, vemos varios factores para apoyar precisamente toda esta población mayor en Japón. Y que me voy. Positivos. Pablo Martínez Bernal, desde Amiral Gestión, Jaime Albella, desde AXA Investment Managers, Bruno Patain, desde Eurizon Asset Management y Martina Álvarez, desde Janus Henderson Investors. Un auténtico placer. Gracias. Feliz semana. Ya por el lunes. Feliz día. Adiós.